En la tarde de hoy vamos a estar celebrando este webinar orientado a la preservación digital de archivos fílmicos. Como ustedes saben, esta serie de seminarios en la web son parte del programa de actualización en preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales de la RIDAPSA, auspiciada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, conocido también como CITEC. Estamos contando con, como recurso con el maestro Gerardo León, de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le agradecemos muchísimo al maestro León que esté con nosotros hoy. El maestro tiene un grado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Toronto y un grado de maestro también matemático de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha sido consultor independiente, maestro de asignatura en la UNAM y otros centros de educación superior. Como investigador en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, alcanzó el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Perteneció al comité editorial de Computers and Graphics de Elsevier Science y de Eurographics. Presidió la organización de 4 conferencias nacionales y una internacional del IFIP TC5 sobre CAD/CAM. Ha publicado más de 30 artículos, editó 6 publicaciones de conferencias, 2 de ellas internacionales. Desde el 2010 funge como coordinador de nuevas tecnologías e informática en la Filmoteca de la UNAM. Así que le agradecemos nuevamente al maestro Gerardo León que esté con nosotros. Así que sin nada más que añadir, le paso la palabra al maestro León. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias, muy amables por invitarme a hacer esta presentación. Yo espero lograr mi objetivo, que es convencerles de que la preservación digital es posible. En mi opinión, todo tipo de documento digital podrá preservarse por tiempo indefinido hasta que o desaparezca el género humano o cambie la civilización actual. Cambie porque abandonan la tecnología digital, lo que es poco probable bajo mi personal punto de vista. Para alcanzar el objetivo de la preservación digital hay 2 prerequisitos. El primero, tenemos que entender lo que debemos de hacer y hacerlo. Y de eso se trata mi charla. Pero hay otro prerequisito que está totalmente fuera de mi control y que simplemente no voy a abundar en él, pero voy a citarlo. Menciono que creo que los grandes consorcios dueños del conocimiento que propician la constante evolución tecnológica digital y que motiva la competencia por los mercados, como entendemos hoy la economía, deben considerar seriamente que los recursos del planeta no son ilimitados y que su proceder deberá ser más responsable con el ambiente y con la sociedad en la economía global. De manera que podamos lograr la preservación digital. Al inicio de mi charla, intentaré describir el contexto en que trabajo, que es la Filmoteca de la UNAM. Y esta filmoteca pues no es diferente a grandes archivos fílmicos cuyos intereses se centran en la preservación del cine como expresión cultural y en intereses comunitarios. Antes quiero brevemente establecer un poco de terminología que estaré empleando a lo largo de esta charla. Una obra definida como la que se presenta en la lámina puede tener variantes o manifestaciones, pero siempre habrá información nuclear que permite identificarla de manera única. En la Filmoteca y en esta charla
emplearé el término título para referirme a la obra y el término ejemplar para referirme a una copia positiva o negativa o inclusive digital. También quiero aclarar que en México acostumbramos expresiones como decimos, vamos a ver una película, cuando en realidad nos referimos a ir al cine a ver la proyección de la película. Y además, pues todos lo sabemos, vemos películas en la televisión o en la web o en la sala de cine digital cuando no estamos viendo la proyección de una cinta de celuloide o poliéster, ¿verdad? En fin, entonces tengan presente, por favor, ejemplar, me refiero a un ejemplar de la obra cinematográfica que generalmente se plasmaba en film. Filmoteca y cinemateca son sinónimos y de acuerdo a la Real Academia Española, el término cineteca es también un sinónimo utilizado en México y aceptado por la Academia. Presento aquí dos definiciones porque conservar es mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo o de alguien, mientras que preservar va un poco más allá. Es proteger y resguardar y anticiparse a que alguien o algo sufra un daño potencial que le puede amenazar. Brevemente voy a describir algunos aspectos importantes que en la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México hacemos para preservar el filme, que son técnicas empleadas en todas las filmotecas. Las filmotecas también preservan otras colecciones, como son aparatos obsoletos que se empleaban en la producción y proyección de las películas, y colecciones como carteles, fotografías de rodaje, guiones y algunos otros. Pero definitivamente el filme o la película es el objeto que demanda mayor atención y es la razón de ser de las filmotecas. En la imagen de arriba vemos un trozo de filme con 4 fotogramas. Los rollos de filme, que pueden medir varios miles de pies, se almacenan en latas, como lo ilustra la fotografía de abajo. Atendiendo a su composición química, hay 3 diferentes tipos de soporte fílmico con características que demandan tratamientos de preservación similares, mas no idénticos. Esos soportes diferentes son el nitrato de celulosa, que se usó prácticamente desde principios del cine, de su aparición al final del siglo XIX y hasta 1950. Después apareció el triacetato de celulosa, que reemplazó al de nitrato con el nombre de safety film, porque el nitrato es explosivo. Una vez que se ignita, que se enciende, no hay manera de apagarlo. Y también otro soporte es el poliéster, introducido en 1960, que es el más duradero y resistente, pero es tan duro que echó a perder la maquinaria de varias cámaras y proyectores cinematográficos en detrimento de su popularidad. Entonces, hablaba yo de preservar, que es adelantarse a los peligros que amenazan a los rollos de película, que se almacenan en latas, y las latas en bóvedas climatizadas a baja temperatura, lo que retarda los procesos de degradación química que al final los destruye. La revisión periódica de estos filmes, las mediciones de su estado de degradación, su reparación mecánica y el copiado fotoquímico son actividades o procesos que se realizan para la preservación del filme. Como veremos,
Estos procesos tienen cierto paralelo con aquellos que se emplean hoy mismo en las filmotecas para preservar los ejemplares digitalizados o nacidos digitales. En particular, el copiado tiene su equivalente en el caso digital con la muy importante diferencia de que el copiado fotoquímico degrada la calidad de la información registrada en el filme, mientras que el copiado digital, hecho de manera correcta, no. Más adelante revisaremos la técnica para que el copiado digital sea íntegro. Pasamos entonces a otra temática en donde no hablaré del disparate que titula esta lámina y que es de uso común en México, sino que primero propondré mi respuesta a la primera pregunta para después describir los elementos con información en un film y con qué se digitaliza el film y qué obtenemos al digitalizar un film. Las filmotecas conservan películas, pero podemos preguntar qué son, qué queremos preservar de una película. El filme, su contenido, su proyección. Muchos autores y archivistas consideran que las respuestas son inseparables. Y es totalmente lógico, porque si tienes un positivo de film en estado prístino, por no decir cercano al original, estás conservando su contenido. Y si además cuentas con un proyector en una sala de cine, puedes reproducir la experiencia original de su proyección. Pero para reproducir la experiencia de la sala de cine, también y necesariamente tienes que preservar la sala, los proyectores, los amplificadores de sonido, las butacas, etcétera. En una palabra, la infraestructura de reproducción o proyección del film. El problema lo conocemos. Nada es eterno. Ni las películas, ni los proyectores, ni las salas, ni las piedras. Copiar el filme fotoquímicamente tampoco es la respuesta para la preservación fílmica, pues su costo es cada vez más elevado. El filme y los procesos fotoquímicos de revelado tienden a desaparecer. En lo personal, considero que lo que realmente hay que preservar es la información que está registrada en los filmes. Eso es lo interesante. A fin de cuentas, un filme es valioso por la información que tiene registrada, pero lo valioso es la información y no tanto su soporte físico, el filme, que solo ayuda a conservar esa información de manera temporal. Los elementos con información en un filme son los fotogramas y la banda sonora. Más hay otros elementos implícitos en ese filme, como es la sincronización entre el sonido y la sucesión de imágenes, o los subtítulos que pueden o no ser parte de la obra original. La banda sonora también es muy interesante. Muchas veces aparece como una codificación digital del sonido, y tal es el caso del Dolby Digital, que la imagen muestra entre las perforaciones, ¿no?, estos cuadritos que hay entre estas perforaciones se asemejan a códigos QR y contienen el sonido digital, en el caso de ese formato Dolby, mientras que estas dos bandas de acá son las bandas sonoras, que en este caso trae dos canales diferentes por ser un estéreo, y acá están los fotogramas, ¿sí? Estos dos elementos, la banda sonora y los fotogramas,
tienen registrada la información que queremos registrar junto con otros elementos, como comentaba, que es la sincronización entre ellos. Y bueno, entro un poquito a platicarles cuál es el proceso de digitalización de un filme. Necesariamente se digitalizan por separado los fotogramas y la banda sonora. Se requieren dispositivos diferentes para digitalizarlos y ambos se llaman escáneres. Muchas veces, como es el caso de Filmoteca, que tenemos esos dos escáneres que muestran la fotografía, aquí hay un operador trabajando con este escáner y este otro operador trabaja con este otro que está al fondo del cuarto ese. El proceso de digitalización de un filme demanda dos pasos. El primero se refiere a la preparación del filme. En la imagen izquierda vemos una pegadura que encima dos películas. Esta pegadura que está aquí, no sé si ven aquí, hay un tono diferente en esa unión, ¿sí?, que es la pegadura. Por acá hay otra pegadura más terrible, muy mal hecha, ¿sí? De hecho, si se fijan en las perforaciones o sprocket holes, pues estas están ya dañadas, ¿sí? Y estas pues similar. En la fotografía de la derecha vemos otra pegadura aquí y que está, decimos en México, desproquetado, perdió perforaciones, ¿sí? Ahora hay escáneres que toleran este tipo de, vamos a decir, imperfecciones en la fuente del film que se quiere digitalizar, ¿sí? Entonces, un filme se prepara para que lo acepte el escáner, ¿sí? Se limpia, ¿sí? Y después, quien quiere digitalizar la película tiene que especificar, de acuerdo al objetivo de la digitalización, cuáles son los formatos digitales que quiere, ¿sí? Así tenemos lo típico que hacemos en Filmoteca, digitalizamos en 2K, en un formato llamado DPX, ¿sí?, para trabajos de archivo usualmente. Pero para trabajos de restauración digital, debemos utilizar mayores resoluciones como 4 o 6K, de manera que trabajemos con mayor información y tengamos la posibilidad de restaurarla mejor, ¿sí? El sonido en cualquier caso se digitaliza en PSM a 96 kHz en archivos WAV, ¿sí?, en nuestro caso. El formato de video digital compuesto para televisión o como referencia para restauración o incluso para venta de imagen, porque la Filmoteca también provee a cineastas de imágenes de archivo, ¿sí? Son formatos que algunos escáneres los pueden entregar de manera directa, ¿sí? Otros hay que transcodificarlos para lograr el video. Y también algo que en la Filmoteca de la UNAM invariablemente hacemos es obtener un proxy, o sea, una versión en formato de baja resolución y con el audio compuesto y sincronizado, ¿sí?, para consulta en línea mediante nuestro sistema de información que llamamos CLAF. El operador de un escáner hace ajustes al dispositivo como un compromiso entre la extracción de la mayor cantidad de información registrada en el filme, ¿sí?, y la percepción agradable o correcta del contenido. Eso es lo que usualmente hacemos para
preservar materiales que requieran digitalizarse porque el film ya está en muy mal estado, ¿sí? Mas, sin embargo, hay obras cinematográficas que se les confiere mayor valor por un comité que elige curador del acervo, ¿sí? Y esos filmes se restauran digitalmente, ¿sí? Entonces, en esos casos el operador ya no se apoya tanto en su juicio subjetivo de cómo se ve más bonita la imagen o tratando de extraer la mayor cantidad de información del filme, ¿sí? Sino que se apoya más en un histograma de la imagen que presenta las distribuciones de las intensidades por canal rojo, verde y azul, ¿sí? En estos casos, el operador procura que el histograma sea ancho y plano, aunque el resultado pierda contraste. Se hace así para extraer una mayor cantidad de información que al restaurar después es posible recuperar los contrastes mediante otra herramienta de software o de software combinada con hardware que se llama un corrector de color. Además, también aquí hay una cuestión que se las comento por experiencias que he tenido. Los puristas de los archivos fílmicos muchas veces pelean mucho estas cuestiones de corrección de color, pero en una situación cuando el director o cinefotógrafo generalmente no está presente para decirnos cuáles son los ajustes correctos. Esa es una cuestión subjetiva y que se presta mucho a las discusiones. La digitalización entonces de los filmes resulta en múltiples archivos con múltiples formatos. Los formatos entregados por los escáneres muchas veces son objeto de transcodificaciones o cambios de formatos, ¿sí? Dictados por el uso que les queremos dar. La restauración digital habla de fotogramas no comprimidos a grandes resoluciones, donde el tamaño de cada fotograma puede ir de los 10 megabytes en 2K a los 50 megabytes con más bits para una mayor cromaticidad en la digitalización, van a medir 50 megabytes o más cada fotograma. O si queremos transmitir por televisión, bueno, entonces hay que generar un formato de video digital, ¿sí? O si vamos a proyectar en una sala de cine, pues el formato estándar que se conoce como DCP, Digital Cinema Package, de un consorcio que se llama DCI, ¿sí? Y también esos formatos, pues hay otros formatos comprimidos, más comprimidos que para la televisión, que están dirigidos al acceso por la web. Pero bueno, ¿y por qué digitalizar? Nada más para proyectar por la web o algo así. Si a fin de cuentas que lo que justifica la digitalización frente al hecho real de que un filme ha durado más de 100 años y conservado su información, podemos insistir y preguntarnos por qué digitalizar. Además que aún después de digitalizar, nosotros en la Filmoteca también preservamos los films ya digitalizados. En la lámina de nuestros pros y contras que presento ahora, ¿sí? El film ha durado más de 100 años, ¿sí? Pero la tecnología del cine cambió a digital y continúa cambiando, ¿sí? Tiende a desaparecer el film, esa tecnología, y
Pero el último es interesante. El film contiene más información que sus digitalizaciones actuales como las hacemos en Filmoteca. ¿Sí? Debido al cambio tecnológico del cine, es cada día más complejo conservar un film. Además que también demanda consumo de energía para mantener frías y con humedad relativa baja las bóvedas en que se preservan. Y por otro lado, si lo que queremos conservar es la experiencia de ir a la sala de cine, como lo vieron nuestros abuelos, pues la sala de cine típica en México al menos, hoy es digital, como es la misma producción cinematográfica. Además, hay otras ventajas del cambio tecnológico digital. Y una trascendental es que la tecnología digital es indisoluble de las telecomunicaciones. Así, la web es el más grande y flexible medio de difusión que hemos tenido y, por supuesto, también demanda consumo de energía. Por otro lado, el filme contiene mayor cantidad de información, como lo comenté, que las digitalizaciones que estamos hoy día nosotros en Filmoteca haciendo. ¿Sí? Pero cuidado, porque esta advertencia para los amantes del filme, porque toda esa información registrada en el filme, muchos de nosotros no la percibimos, no la podemos percibir. Hay límites en la agudeza visual y auditiva que los seres humanos tenemos. Y es una realidad que existe tecnología no comercial que ya empató la información percibida al proyectar un filme. En conclusión, tenemos que preservar los filmes en Filmoteca ante la expectativa de una mejor digitalización futura, una digitalización quizás de mayor resolución espacial y cromática. Y entonces también podría surgir preguntarnos y decir, bueno, entonces los formatos digitales que hoy estás empleando se volverán obsoletos. Veremos que no necesariamente va a ser así. Además, tengamos presente que muchas veces podemos digitalizar un material que por su estado de degradación avanzado, al concluir su digitalización, lo tenemos que desechar, pues preservarlo por métodos fotoquímicos tradicionales resulta demasiado costoso o imposible. Ya se vuelve el momento en que ya tienes que copiarlo fotoquímicamente, fotograma por fotograma, usando tus manos, y eso es, pues, muy laborioso, muy costoso. Entonces, se digitaliza porque al futuro cercano será más duradero y económico un ejemplar digital que uno fílmico, y su calidad áurea y visual será equivalente, si no es que superior. Esta afirmación la hago, pues, a diferencia de la degradación que sufre el contenido o la información registrada en un film al copiarlo, ¿sí?, por procesos fotoquímicos, en formato digital, en principio y en teoría, es posible evitarse, pero solo siempre y cuando tomemos las acciones correctas que aplican no solo a la película digitalizada, sino a cualquier otro tipo o clase de documento digital, como pueden ser textos, imágenes, sonidos, etc. En pocas palabras, cualquier archivo digital puede copiarse íntegramente para su preservación. Llegamos aquí a uno de los temas centrales de esta charla: ¿cómo preservar el documento digital? En el caso fílmico planteamos que queremos preservar el film, su contenido o la experiencia de ir a la sala de cine.
nos llevó a la necesidad, la respuesta nos llevó a la necesidad de conservar también la infraestructura para copiarlo fotoquímicamente, para exhibir la copia y preservar también la infraestructura de la sala de cine, lo que no es imposible, pero sí muy costoso. El caso digital es similar, pero el soporte de un documento digital no es un medio físico, no es un CD, un Blu-ray, una memoria USB o una cinta magnética, sino el verdadero soporte es un conjunto de bits, es una codificación que podemos transportar a todo tipo de medios físicos de almacenamiento digital. Entonces, para preservar un documento digital, antes debemos comprender qué es. Este tema me gusta porque muy a menudo mi respuesta genera polémica. Pero después de ciertas discusiones y argumentaciones, si logro aclarar el concepto, se diluye la polémica y lo más importante, abre el camino hacia una real preservación del documento digital. Esta es una definición de un documento digital. Son colecciones de bits que codifican por convenciones adoptadas un texto, una fotografía, un audiovisual, etcétera. Inclusive los programas de cómputo, es decir, las máquinas virtuales, ¿sí?, que permiten reproducir un video digital o imprimir un documento PDF, ¿sí?, o desplegarlo en la pantalla, ¿sí? Esos programas de cómputo son colecciones de bits. En sus archivos son colecciones de bits. Entendido así, lo que es el documento digital, es un imperativo diferenciar los bits de su soporte físico y tener presente que los bits se organizan en dos niveles o dominios de control. Uno que se refiere al sistema de archivos, que es el componente del sistema operativo, y el otro que es la máquina virtual de la aplicación, o sea, el Word o el navegador web, etc. Lo que queremos proteger es la información y no tanto así el disco que la contiene. Es decir, el soporte físico siempre lo podremos reemplazar antes de que se descomponga nuestro archivo digital o el mismo dispositivo con el que podemos reproducirlo. Lo que debemos conservar son los bits, son la información, que es lo que realmente nos importa, y pues entonces debemos hacer copias íntegras a buen tiempo antes de que se descomponga. Pero preservar las codificaciones en bits es aún más extremo que simplemente poder copiarlos e interpretar los archivos con una cierta máquina virtual. Porque podríamos, sin darnos cuenta, estar perdiendo bits en nuestros archivos de manera silenciosa y no evidente para nuestros sentidos. Voy a tratar de darles un ejemplo para explicarme de qué hablo. Imagínense un archivito pequeñito que simplemente contiene la oración o frase. Esto es un texto. Aquí abajo, ¿sí?, tengo yo el mapeo de cada carácter aquí presentado con nuestro alfabeto a su código ASCII en hexadecimal. Por ejemplo, vamos a ver la E mayúscula, ¿sí?, en hexadecimal es un 45, en decimal hubiese puesto yo aquí un 69, pero no importa, cómo lo interprete, siempre y cuando lo haga bajo una convención. Nuestra
convención es usar la base 10, el sistema decimal, para la comunicación entre humanos, pero con las computadoras pues es el sistema binario, y abajo en la lámina tengo los caracteres expresados en base 2 en binario, que corresponden a cada letra, pero nada más los primeros 5, ¿no? Esta es la E, esto es la T, sería el tercero, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿qué puede suceder en un almacenamiento digital? Es un medio físico que está cambiando, todo en el universo cambia constantemente, no hay constante más que el cambio, entonces eventualmente puede suceder que ese bit que está ahí señalado cambie su estado físico de manera que la máquina que lo lee piense, bueno, interprete, perdón, que es un 1. Y entonces el texto, en lugar de decir esto es un texto, diría eso es un texto, ¿sí? Si ustedes ven la S, ¿sí? Y la T minúsculas son el 73 y el 74, ¿sí? Entonces, y las técnicas que vamos a ver, de hecho, también se utilizan para verificar la integridad de mensajes. Ustedes me están oyendo porque están llegando mensajes codificados también como secuencias de bits. Entonces, ¿cómo podemos lograr un copiado íntegro? Yo quisiera lograr que ustedes lo asimilen, porque el primer paso para un copiado íntegro, yo quiero copiar, digamos, el contenido de este disco, ¿sí? Para preservarlo, ¿sí? Entonces, se hace lo que se llama el cálculo de un digest, o un resumen, o un checksum, o un hash también, ¿sí? Y lo que hace este cálculo es interpretar esos bits como colecciones de números enteros con los cuales aplica un cálculo aritmético y genera por cada archivo un digest que almacena un archivo XML. ¿Cómo es ese archivo XML? ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de ese archivo. Observen la estructura de estos misteriosos archivos. Si se fijan, hay patrones que se repiten. Por ejemplo, entrada de archivo, y aquí termina la entrada de ese archivo. Entrada de otro archivo y aquí termina. Perdón. Y el nombre de este archivo, ¿sí?, fue sujeto al cálculo de un hash o de un checksum, y ese resultado aritmético está aquí codificado, ¿sí? Y para otro archivo pues se obtiene otro código, y para otro archivo se obtiene otro código. Entonces ese archivo XML que calculamos en este primer paso lo vamos a utilizar después. Después copiamos los archivos a un nuevo medio físico, ¿sí? Y a esta copia de ¿verdad?, que es del que yo generé su XML acá con sus checksums, a este archivo ahora le aplico el mismito cálculo, ¿sí?, generando un segundo archivo codificado. Entonces, para saber que el copiado fue íntegro, simplemente comparo estos dos archivos, ¿sí?, y si son idénticos, pues ya sé que mi copia azul o verde del azul está correcta, ¿sí? Dicho en palabras, pues
así podría describir, que leo en la Filmoteca lo que hacemos, se calcula el digest de cada archivo que se almacena en XML y después los copiamos a cinta, LTO, pero eso puede ser cualquier medio, ¿sí? Y la razón de escogerlo puede ser costo, beneficio y duración del medio, qué tan resistente es ese medio conforme pasa el tiempo para que empiece a perder bits, antes de que empiece a perder bits. Entonces, sí comento que existe este paquete que nosotros estamos usando, el FCIB, y que es de distribución gratuita por Microsoft. Si lo buscan ustedes en la web, ahí FCIB y Microsoft lo van a encontrar. Ahora, otra cosa muy interesante de este copiado íntegro es que la misma técnica la podemos emplear para ver que en efecto nuestro archivo sigue sin cambiar. Cada bit está ahí presente, no ha cambiado de estado, todos los ceros originales son ceros y todos los unos originales siguen siendo uno. Entonces, lo bonito de la técnica del copiado íntegro es que sirve para monitorear el estado de mis archivos, o sea, de mis copias, de mi acervo, ¿sí? Les daba yo el ejemplo de un archivo que contenía un texto y vemos que si un bit cambiaba al desplegarlo o imprimirlo nos podíamos dar cuenta, pero si nunca lo imprimimos, pues ese cambio de esto a euto nunca lo íbamos a detectar. Ahora, imagínense que en una película se cambia un bit de un fotograma. Yo tengo esa película digitalizada, no sé, en medio terabyte, ¿sí? Y se me cambia un bit, ¿sí? Y si yo veo esas imágenes, pues resulta que ese bit pertenecía a un píxel, pues no me voy a dar cuenta ni reproduciéndolo como sí podía hacerlo con el caso del texto, ¿sí? Pero si empleamos esta técnica, nos vamos a dar cuenta porque el checksumo digest no va a ser igual. Nos advertirá, tu cinta magnética empieza a ser inestable, empieza a perder o cambiar bits, por lo que es tiempo de que generes una nueva copia íntegra. O sea, ¿qué hacemos si falla la comparación? ¿Sí? Yo tenía mi cinta almacenada, saqué su archivo, que lo guardé en la misma cinta, su XML, ¿sí? Le vuelvo a aplicar el algoritmo, bueno, saco este archivo y vuelvo a calcular el digest y los comparo, ¿sí? El que hice hace 3 años contra el que vuelvo a hacer hoy, los comparo, ¿sí? Y resulta que no son iguales. Ah, peligro, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, vámonos por la otra copia, ¿sí? Comentaba yo que hay grados diferentes en los daños, ¿sí? Con probabilidades diferentes. O sea, hablaba yo de 2 niveles, el nivel del sistema de archivo y el nivel del formato enfocado a la interpretación bajo una máquina o programa específico, una máquina virtual o programa específica. Como comenté, si un bit en una imagen cambia, seguramente nuestros ojos no lo detectan, pero esta técnica sí. Y esta técnica me detecta el error, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Pues por eso es importante y los expertos recomiendan que tengamos en lo posible 3 copias de cada archivo. Lo comento, nosotros solo generamos en Filmoteca 2 copias. ¿Por qué razón? Porque tenemos limitaciones en costos de operación, etcétera. Pero bueno, esperamos que esto nos salve de problemas a un futuro no muy lejano.
ese monitoreo el Pixie Checksum, que le llama OAS, ¿sí? En la Filmoteca de la UNAM lo hacemos, pero requerimos de cierta operación manual. Nosotros, están viendo ustedes ahí nuestro acervo de cintas LTO, y tenemos identificada cada cinta y qué contiene cada cinta y dónde está cada cinta. Y entonces, para hacer el chequeo, pues debemos de llevar un orden e ir recorriendo todas nuestras cintas, ¿sí? Periódicamente. Y es un poco tedioso porque demanda de una operación manual. De ahí la necesidad de contar con lo que se conoce como librería de cintas. Aquí estamos viendo en la fotografía el interior de una librería de cintas. Cada cajita blanca pues es un LTO, ¿sí? Como estos que ven en esta foto, ¿sí? Pero ahí hay muchos más, ahí hay varios petabytes de información probablemente. Y bueno, el brazo robótico de una librería de cintas nos ayuda a estar haciendo periódicamente esa revisión de nuestras cintas, ¿sí? De todas las cintas, de las copias, de todas, ¿sí? Y pues para preservar las copias íntegras en la medida de lo posible, ¿no? Y también, volviendo a la cuestión del error, ¿sí? Si ese bit falla y es a nivel en la parte del sistema de archivos, la parte que pertenece al sistema operativo, sí podemos estar en grandes problemas, ¿sí? Ojalá tengamos las copias que nos saquen del problema. Llegamos pues a un penúltimo tema de esta charla, que es referente a la reproducibilidad o interpretación de esos archivos digitales dirigida a nuestros sentidos. Y pues es igual lo que sucede en un archivo fílmico, ¿sí? Como lo que sucede en una biblioteca que guarda libros digitales. Nos enfrentamos a la futura obsolescencia de nuestros equipos para reproducir y proyectar nuestras películas digitalizadas. ¿Cómo nos defendemos de la obsolescencia de esos equipos que nos permiten reproducirlos? Si no, no tiene caso guardarlos. Bueno, la obsolescencia de los equipos, en principio, me parece a mí que es bastante menos complicada. Basta adquirir nuevas hardwares y componentes de hardware o software que nos den una compatibilidad hacia atrás, ¿sí? Y después, pues, migrar esos archivos. Pero tú me vas a decir, pero si el formato en que codificaste se volvió obsoleto, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? De ahí, la necesidad de guardar también las máquinas virtuales, ¿sí? De alguna manera, tenemos que transformar los formatos antiguos, ¿sí?, a un nuevo formato. Eso sería una solución, ¿sí? O, conservando íntegramente esas máquinas virtuales, reutilizarlas como componentes, ¿sí?, para apoyar la transformación del formato antiguo o para apoyar el desarrollo de lo que le llaman drivers, para que en el nuevo hardware se emule o simule al hardware obsoleto. O sea, esto es una realidad. Podemos conservar indefinidamente con las copias íntegras tanto de nuestros archivos, de nuestros documentos, como de los programas que lo pueden reproducir, para defendernos al futuro ante el cambio tecnológico o evolución tecnológica digital. Entonces, en lo que se refiere a las máquinas virtuales, ¿sí?, que hay que preservarlas, ¿sí?, para poder reproducir nuestros documentos codificados digitalmente,
¿sí? Por favor, tomen nota de este URL y échenle un vistazo. Anímense a participar, detonen un proyecto alrededor de esta idea clave para la preservación de nuestros acervos digitales. Afortunadamente existe este tipo de iniciativas y las personas que lo promueven. Nosotros, yo en lo personal y nosotros, mi equipo de trabajo, no hemos podido dedicar ni un minuto a esto, más que si acaso darnos cuenta que existe este esfuerzo, ¿sí? Y bueno, esa es la recomendación. Y ya para cerrar, a la izquierda vemos un pasillo en un segundo nivel de una de las 17 bóvedas de la Filmoteca de la UNAM, y a la derecha su centro de cómputo laboratorio. Al fondo a la izquierda se ve una de las copias de nuestro acervo digital. ¿Sí? Aquí, no sé si vean el cursor, aquí por acá está nuestro acervo digital en un anaquel que alcanza hasta más de 1 petabyte, nos va a alcanzar para almacenar ahí una copia. Otra copia la tenemos en una bóveda lejana, ¿sí? Y luego la caja negra de acá, pues contiene servidores, almacenamiento masivo, switches de telecomunicaciones. Y el espacio que ven aquí, pues está reservado para eventualmente conseguir los fondos y hacernos de una librería de cintas que nos permita automatizar lo que hacemos muy lentamente, que es darle vuelta y hacer el checksum de nuestras cintas. Bien, ahora el filme se tiene que conservar, porque no todo se ha digitalizado y porque, como dije, lo ya digitalizado quizás tenga la oportunidad de redigitalizarse, extrayendo una mayor cantidad de información. En la medida de lo posible, todo archivo tiene que tener puestos los ojos al futuro inmediato y al futuro a largo plazo. Debe de tener todo archivo digital algo que se conoce como gatekeeper, un observador del cambio tecnológico. Alguien que consulte la bola de cristal para saber hacia dónde vamos, guiar lo que debemos de hacer. Y cuando la digitalización haya concluido, digamos, de todas las películas que se tienen en la Filmoteca, el romántico amante del filme querrá seguir preservándolo. Pero en mi opinión, eventualmente, no sé cuándo, el film va a desaparecer y los acervos digitales fílmicos permanecerán. El cambio tecnológico continuará, no hay duda, y por la naturaleza del film y el estado del arte en los mercados, ¿sí?, las filmotecas o cinematecas continuarán siendo híbridas, preservando los ejemplares fílmicos junto a los ejemplares digitales. Como dije, creo que eventualmente el film será objeto de museo y no la razón de ser de las filmotecas, que preservarán y difundirán y darán acceso a obras cinematográficas en formato digital. La importancia de una filmoteca radica en que es una extensión de la memoria colectiva y además porque como individuos somos en buena medida nuestra memoria y sus recuerdos. Para concluir, repito, porque estoy convencido, todo tipo de documento digital podrá preservarse por tiempo indefinido hasta que o desaparezca el género humano con sus recuerdos, o cambie la civilización actual abandonando la tecnología digital, lo que es muy poco probable. Les agradezco mucho, espero haber logrado convencerlos de que esto es posible
y estoy para servirles. Ahí tienen en la pantalla mi, mi email. Con mucho gusto, si tienen alguna duda, algún comentario también, me encantaría colaborar con gente que no conozco y que probablemente me esté escuchando y podamos intercambiar algunas ideas. Y si no, simplemente si son dudas, yo puedo con mucho gusto apoyarles a través del correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias también a todos los colegas que han estado participando activamente. ¿Usted podría un poco hablar sobre cómo podemos manejar ese asunto de lo económico, el elemento de lo económico? ¿Cómo podemos asegurarnos en nuestros países, nuestras economías tan comprometidas, que contamos con ese respaldo económico necesario para estos ejercicios? Bueno, en realidad, como comenté yo en Filmoteca, pues tenemos el mismo problema, ¿sí? Nosotros, el trabajo nos rebasa a diario y eso nos mantiene muy entretenidos, pero, por ejemplo, yo hablaba del brazo robótico. Bueno, es un elemento costoso, ¿sí?, que no hemos logrado adquirir, no hemos logrado encontrar fondos, ya sea de alguna fundación o de algún gobierno. Siempre es un problema. Todas las filmotecas, si no es que todos los archivos, sufren de este problema, porque pues no se les otorga el valor que tiene, ¿no? Es por eso, o sea, la memoria histórica se nos olvida, ¿no? Olvidamos la historia y volvemos a cometer los mismos errores. Entonces, yo comentaba también de los grandes consorcios tecnológicos, pues, que luego a veces esa carrera por ganar el mercado, ay, nos forza, porque sale un triunfador que aparentemente trae ondas que no van a prosperar y resulta que son más innovadoras y mejores que muchas otras, y nos obligan a cambiar el hardware, el software, como yo decía, ¿no? Entonces, es un problema que todos tenemos. Sí, maestro, ¿usted podría compartir el URL de esa iniciativa para el resguardo de los softwares? Con mucho gusto, aquí está. Muy bien. También hay algunas preguntas que son un poco más técnicas, digamos, o sea, que tiene que ver más con el aspecto técnico, ¿verdad? Una de ellas se relaciona con softwares de tratamientos de color. Otro aspecto discutido acá, tanto en el chat como en las preguntas, el asunto de la vida útil de las tecnologías digitales. Bueno, ok, la cuestión del corrector de color. Por supuesto que si las componentes, vamos a decir el rojo, en una filme está totalmente virado, degradado, pues va a ser difícil recuperar los tonos que originalmente tenía aquel material. O sea, hay límites, ¿no? Para el corrector de color en cuestiones de rescate, de restauración de películas, ¿no? Pero bueno, estos softwares lo que hacen es mover la distribución que tenemos en cada una de las componentes rojo, verde y azul. Básicamente eso es lo que hacen. Y si la fuente no está tan degradada,
vamos a poder jugar mucho con el material digitalizado y acercarlo al original, si es que el director de fotografía está presente o el director de la película, o rescatarlo a algo pues más cercano al original. El más popular y empleado y de bajo costo relativo es el DaVinci Resolve, pero hay otros que emplean hardware y que dirigido hardware especializado, que no es más que los algoritmos de software alambrados para que trabajen más a prisa, ¿sí? Que pues son superiores a este DaVinci Resolve. Yo me acuerdo de uno por ahí que hace una empresa inglesa que se llama algo de luz, algo de light. No recuerdo el nombre en este momento. Muy bien, el otro comentario tenía que ver con este asunto relacionado con la vida útil de las tecnologías digitales. Dos generaciones, tres generaciones. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Yo le puedo garantizar que eventualmente ese acervo que tenemos en la Filmoteca, ahorita copiado en cintas LTO, eventualmente habrá que migrarlo, ¿sí? Esa eventualidad, ¿cuándo va a suceder? Pues yo espero que antes de que se echen a perder los drives de cinta LTO que nos permiten leerlo y hacer su checksum y todo eso, ¿sí? Y copiarlos, ya sea un nuevo medio de almacenamiento más estable que una cinta magnética, ¿sí? Esa es una cuestión que como dije, ¿no? O sea, si copiamos a tiempo, ¿sí? Esos formatos digitales, pues ahí van a estar, íntegros, ¿sí? Son las máquinas que permiten reproducirlo, es el software, ¿sí? Entonces, yo no soy gente como Bill Gates, que tenga mucho dinero para decir, oye, vamos a soportar a softwareheritage.org para que esto sea una realidad y que los que tienen menos recursos, pero tienen cuestiones históricas muy interesantes y muy valiosas, pues lo preserven, ¿sí? Entonces, hay una componente que se escapa de la teoría y es la componente económica. Uh-huh. Y esa, pues ahí está, o sea, no puedo yo decir más al respecto. La teoría me dice a mí, es posible. Films donde las bandas sonoras están editadas fuera del fotograma. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? ¿Se trabajan con ambas cosas por separado, luego se unen cuando se trabaja entonces con el proceso de digitalización? Así es, así es. De hecho, por ejemplo, para hacer los DCPs, el formato de proyección en sala de cine digital, tenemos que trabajar con los fotogramas, por un lado, y el audio, el sonido, por otro lado, y sincronizarlo con estas herramientas para armar los DCPs, ¿sí? Y cuando vienen separados, ¿sí?, en el filme, pues se hace igual, se digitalizan las películas con imagen y las películas con el sonido. Ahora, ciertamente nosotros en Filmoteca solo podemos en sonido magnético digitalizar cuando es compuesto en 16 milímetros con una banda magnética delgadita que está ahí en la orilla del filme, ¿sí?
otros formatos en cintas, en películas, con soporte de algún celuloide o poliéster que tienen banda magnética, nosotros no tenemos equipo para digitalizarlo. ¿Sí? Hemos en algunas ocasiones recurrido a nuestros colegas de la Cineteca Nacional, que ellos sí tienen equipos para digitalizar ese tipo de material. Y tampoco, ni ellos ni nosotros, creo, no sé, ellos, quizás su máquina sí puede digitalizar o copiar, porque ya está digital, o transcodificar aquel Dolby digital que yo comentaba. Y quisiera finalizar con una preocupación que parece ser compartida por la mayoría de los participantes de nuestro webinar hoy, y tiene que ver con los derechos de autor. Lo primero es que se respetan. Nosotros en Filmoteca estamos en libertad de digitalizar nuestros soportes, pero no de exhibirlos si son propiedad, si los derechos patrimoniales y de autor son de terceros. Muy en particular los patrimoniales, tenemos que pedir permiso al dueño de los derechos patrimoniales si lo queremos exhibir. Eso nos restringe a que mucho del trabajo de digitalización o preservación fílmica no tenga acceso hoy por hoy, pero en 100 años no sabemos. O sea, hay que respetarlo, se respetan. Se tiene un departamento que se dedica a las cuestiones del estudio de qué va pasando con esos derechos, quién los tiene, si los cede, si los vende. Y también tenemos materiales propios cuyos derechos han sido cedidos, y esos son materiales que sí, si ustedes consultan la página web de Filmoteca, ahí verán algunos de los que se tienen derechos. Muy bien. Maestro, muchísimas gracias por su presentación. Ha sido un webinar muy informativo. Por mi parte, desde acá, desde Puerto Rico, desde la Universidad de Puerto Rico, les agradezco a todos su participación. También muy agradecida a los colegas de RIDAPSA por la invitación para haber moderado esta actividad. Al maestro León, buenas tardes a todos.